Buena parte de la viabilidad de los cultivos de invierno, sobre todo trigo y cebada, pasa en buena medida por minimizar los riesgos a las enfermedades en estos dos cultivos. Y es en este tema que nos vamos a enfocar en esta charla. Un poco estuvimos viendo con Sebastián lo que fue la zafra pasada, y lo que yo voy a presentar es cómo enfrentarnos a la zafra 2014 en estos dos cultivos. Y vamos a ir muy rápidamente sobre algunas pautas generales para el manejo de enfermedades foliares, tanto en trigo como cebada. Las vamos a tomar todas en conjunto, lo que son las manchas foliares, con excepción de ramularia en el caso de cebada, roya de hoja y en ambos cultivos, y oidio particularmente en cebada. Nos vamos a enfocar en tres problemáticas sanitarias que nos preocupan especialmente porque en los últimos años las hemos visto como grandes desafíos, que son ramularia, fusariosis de la espiga, particularmente en trigo, y bacteriosis en trigo. Un poco revisando lo que han sido ahora en el mes de marzo algunos de los informes de cómo ven el pronóstico para lo que podría ser una etapa sustancial para estos cultivos, como es la primavera, me encontré con algunos modelos, tanto en el caso de Estados Unidos, en Australia, que tomaron varios modelos y estudiaron en este otoño cómo sería los meses de septiembre a noviembre, y todos sistemáticamente, si bien en esta época de otoño es muy difícil predecir con mucha certeza qué es lo que va a pasar en la primavera del hemisferio sur, lo que sí están avisorando, cada vez con mayor probabilidad, es aumentos en las temperaturas del Pacífico ecuatorial, de la superficie del Pacífico ecuatorial, y eso nos podría estar indicando de alguna forma una leve mayor probabilidad de que tengamos una primavera casi niño, con lluvias un poco más abundantes en los meses de septiembre a noviembre. Y por eso es que nos vamos a enfocar en las tres últimas enfermedades que van muy de la mano con lo que son precipitaciones en esas etapas. Entonces, para tomar el primer grupo de enfermedades, las foliares, vamos a repasar muy rápidamente y muy a vuelo de pájaro lo que son las grandes prácticas de manejo que tenemos para minimizar los riesgos de estas enfermedades. Las prácticas culturales, la resistencia genética y el uso de fungicidas. Mucha de la información está compendiada en varias de las publicaciones, tanto de INIA como de lo que fue últimamente el Simposio Nacional de Agricultura. Por eso no voy a ahondar en grandes detalles, la información está bastante difundida, pero sí es bueno tener los grandes puntos para esta zafra, o recordarlos. Dentro de las prácticas culturales es obvio que la primera a tener en cuenta es la rotación de cultivos, sobre todo para el manejo de enfermedades que son transmitidas por rastrojo, como las manchas foliares. Vimos en la charla de Sebastián que esto está ya bastante bien manejado, en el sentido de que tenemos una muy baja proporción de trigo sobre trigo o de cebada sobre cebada, pero aún así es bueno recordar que lo ideal es tener dos inviernos sin repetición de los cultivos de invierno, es lo ideal, pero con un invierno sin trigo o sin cebada en cada caso particular, en la mayoría, no siempre, pero en la mayoría de los años podría ser suficiente. Y una de las alternativas que vemos es alternar estos dos cultivos, si no tenemos posibilidad de algún otro tipo por ejemplo, cultivo cobertura que puede cortar el ciclo de enfermedades. En el caso de que tengamos que hacer una situación en ese bajo porcentaje como de trigo sobre trigo, cebada sobre cebada,
lo que se recomienda es hacer rotación de los cultivares, poniendo énfasis en lo que es el comportamiento de las manchas foliares en ese segundo año de trigo, por ejemplo, que tenga un buen comportamiento frente a las manchas foliares. Y bueno, un análisis de rastrojo muchas veces es una herramienta que nos guía para decidir si es posible hacer un trigo sobre trigo o tenemos que ir a un trigo, a una cebada o a un trigo alternando. Y la otra práctica cultural que me voy a enfocar, hay muchas más, pero creo que estas dos, la rotación y lo que es el uso de semilla sana, son claves. Es importante, previo a la siembra, tener en cuenta la calidad o la sanidad de esa semilla que vamos a estar sembrando, de forma tal de minimizar lo que son los riesgos de tener en etapas iniciales enfermedades como, por ejemplo, las asociadas a las manchas foliares y, en el caso de Fusarium, una buena implantación de los cultivos. En general, los curasemillas que hemos determinado que más cubren el espectro de los patógenos asociados a semillas son las mezclas de carbendazim más tiram, cubriendo todo lo que puede ser Fusarium, y la incorporación del iprodione, y en eso hay varias formulaciones que ya vienen como tal o que pueden ser utilizadas en mezcla. Pasando a lo que es el segundo aspecto, lo que es resistencia de los cultivares, muchas veces tenemos la posibilidad, sobre todo en el caso de trigo, de seleccionar los cultivares, y lo ideal obviamente siempre es concentrarnos en los cultivares que tienen un mejor comportamiento a todo el espectro de enfermedades que tenemos presentes normalmente en una zafra. Y lo mismo en el caso de cebada. Aún así, muchas veces estamos más acotados en el caso de cebada y tenemos menores posibilidades de elección. Y bueno, y pasando al tercer aspecto, que es la aplicación de fungicidas, normalmente la decisión de aplicar fungicidas tiene que pasar por un chequeo de varios aspectos, que son los que se presentan acá. Hablamos ya de lo que es el comportamiento sanitario del cultivar, donde nos vamos a estar enfocando es en aquellos cultivares que se presentan como rojos, particularmente para alguna de las enfermedades, siguiéndolos más de cerca, chequeando lo que es el estado del cultivo y obviamente los rendimientos potenciales de cada chacra, haciendo un monitoreo periódico, sobre todo en las ventanas de ciertos estados fenológicos, sobre todo entre macollaje e inicio de llenado de grano, que es el periodo en que generalmente se recomienda hacer las aplicaciones de fungicidas. Previo a macollaje hemos determinado consistentemente que las aplicaciones muchas veces, en la mayoría de los casos, es ineficiente, tanto porque mucho del fungicida se va al suelo y no es aprovechado por la planta, como por el hecho de que las plantas están en un activo crecimiento que muchas veces le ganan a la enfermedad y, por otra parte, el fungicida que aplicamos se diluye muy rápidamente por justamente ese crecimiento muy activo en las etapas en ese entorno. Y más allá de inicios de llenado del grano, generalmente no se recomienda por lo que puede ser el residuo en el grano. Luego dijimos, tenemos que pasar a determinar, mediante esos monitoreos periódicos, lo que son los niveles de las enfermedades que están presentes. Normalmente nosotros nos manejamos con niveles críticos en la mayoría de las enfermedades foliares. Acá ustedes ven ajustados para esta zafra un poco lo que son los niveles críticos que son orientativos, porque cada uno debería estar haciendo los números más que guiarse por recetas muy generales. Y ven ustedes que en general estamos yendo cada vez más a la utilización del porcentaje de incidencia, porque nos acercamos cada vez más a lo que es casi detección de cada una de estas enfermedades. Y las incidencias en estas primeras etapas de severidad, de infección,
es más útil, más rápido y más objetivo para ser utilizado. Otro aspecto a tener en cuenta son las condiciones climáticas que han ocurrido en los días previos a cuando estamos haciendo esos monitoreos y las pronosticadas hacia adelante. Y contrastar eso con lo que son las condiciones predisponentes a las distintas enfermedades. En etapas muy tempranas quizás nos tengamos que concentrar en lo que son más las enfermedades que tienen requerimiento de temperaturas más frescas. Algunas enfermedades, como ustedes ven, tienen grandes diferencias en cuanto a los requerimientos de agua libre. Un extremo es roya de hoja, que con 6 horas de rocío es suficiente. Es más bien, las rollas son más bien enfermedades no de muchas precipitaciones, sino más de humedad. Lo mismo ocurre con oidio. Las manchas foliares ya son enfermedades en donde las lluvias inciden más para la infección y el desarrollo, y obviamente que fusariosis de espiga es el claro ejemplo de una enfermedad con alto requerimiento de agua libre. Y un último aspecto que tenemos que tener en cuenta, obviamente, ya cuando tenemos determinado el nivel que está presente en la chacra, en donde vemos que tenemos que estar haciendo una aplicación, o porque tenemos también condiciones previstas de que pueda ser de riesgo, es seleccionar el fungicida adecuado. No cualquier fungicida se adapta a cualquier enfermedad. Y en el país hemos tenido hasta la zafra 2012 dos grandes grupos de fungicidas según los modos de acción, que han sido los triazoles, fungicidas sistémicos, que actúan sobre todo en la parte de colonización, en el proceso de colonización del hongo en la planta, en la hoja, o triazoles masoestrovirulinas, en donde este segundo componente actúa más de una forma traslaminar, más localizada, y que tiene sobre todo efecto en las primeras etapas de infección. Ya a partir de la zafra pasada se integraron al menú de los fungicidas que manejamos el grupo de las carboxamidas o inhibidores de la succinato de hidrogenasa. Su forma de acción es muy similar a lo que son las estrovirulinas, en un sitio diferente, interrumpen la respiración, y estos se suman a los grupos anteriores. No están formuladas solas, sino en combinación con uno o los dos grupos ya que veníamos usando. Entonces, como decíamos, lo importante es seleccionar los fungicidas más apropiados. Acá tenemos los triazoles, que son muy eficientes para el control de fusariosis, eso lo vamos a ver particularmente para Fusarium. Las mezclas, que tienen una muy buena performance en su gran mayoría para las enfermedades foliares. Y ahora comenzamos a tener información ya en cuanto a la eficiencia de este tercer grupo de fungicidas, integrando a las carboxamidas, que muchos piensan en la carboxamida solo para ramularia en cebada, pero también estamos viendo que tienen una eficiencia de control muy buena para lo que son las enfermedades foliares, las demás. Esta información la presento para trigo, ustedes en el pendrive tienen la misma información para el caso de cebada, que no la estoy presentando por razones de tiempo. Entonces, resumiendo un poco lo que es el manejo de las enfermedades foliares, la importancia del monitoreo frecuente, especialmente en las situaciones de mayor riesgo, que siempre decimos, situaciones en donde tenemos presencia de rastrojo infectado, y cultivares que están categorizados como susceptibles o moderadamente susceptibles. Los amarillos, naranjas y rojos que aparecen en el cuadro correspondiente. En estos casos debemos aplicar en niveles críticos muy bajos, como mencionaba, guiándonos sobre todo por las incidencias, en el entorno de 40-50%, en algunos casos un poco menos, como en el caso de rollas y de mancha borrosa en cebada. No se aconsejan las aplicaciones preventivas porque muchas veces
no son eficientes y podríamos estar dilatando hasta en una semana solo por condiciones predisponentes y si no estamos detectando la enfermedad. Y aplicar fungicidas siempre con criterios no solo económicos, sino también técnicos. Pasamos ahora al segundo grupo, que es el complejo de ramularia y manchado fisiológico en cebada. A mí me gusta tratarlos como un complejo porque generalmente ocurren en forma simultánea. Muchas veces predomina ramularia, como fue en el caso de la zafra 2012. En otras zafras vemos mucho lo que es el manchado fisiológico, que es abiótico. Ramularia es causada por este hongo, con una típica cabeza de cisne o cuello de cisne si lo vemos al microscopio, que actúa en forma muy calladamente en las primeras etapas del cultivo. Puede venir en semilla o puede venir de otros huéspedes, y cuando se expresa es en el entorno de la aparición de aristas o espigazón hacia adelante por el efecto de unas toxinas que son fotosensibles. Y por eso muchas veces el efecto de la ramularia incide o predispone a lo que es el manchado fisiológico y viceversa. El manchado fisiológico, el estrés oxidativo que ocurre en esta situación puede predisponer a la infección a ramularia. Hemos tenido epidemias en Uruguay desde el 2000, hemos tenido situaciones importantes en el 2011 y la que más nos marcó fue en el 2012. Entre estos años siempre se vio esporádicamente en alguna chacra que se veía estresada, de alto potencial, y siempre ha estado presente ramularia. Las máximas pérdidas de rendimiento que registramos en la zafra 2012 fueron del 70% y con pérdidas de rendimiento de primera más segunda de 90%. Y un poco repasando los factores que pueden haber contribuido al incremento en la prevalencia de esta enfermedad en el cultivo, tenemos algunas probables hipótesis que hacen a lo que son condiciones de estrés frecuentes en nuestros cultivos. Un factor que es muy desencadenante son excesos hídricos en la etapa de elongación, y muchas veces hemos tenido condiciones de exceso hídrico en esa etapa de encañazón, cambios en los sistemas de producción, cultivos con muy alto potencial de rendimiento cuyas exigencias metabólicas, una condición muy importante es cuando un cultivo está estresado y exigido metabólicamente, predisponen a la infección de ramularia. La presencia de cultivares susceptibles, que lo vamos a ver ahora, en general no tenemos resistencia para esta enfermedad, ni siquiera a nivel del mundo. La falta de curasemillas efectivos para el control del hongo, que también a nivel mundial no existen registrados productos curasemillas para esta enfermedad, y la adopción generalizada del uso de fungicidas hasta la zafra 2012, como eran los triazoles o los triazoles más estrovirulinas, que no tienen eficiencia de control a ramularia. Y un poco repasando aspectos relacionados al manejo de esta enfermedad, una medida imprescindible sería tener semilla libre del hongo, y eso lo que hicimos en el año pasado, 2013, fue tomando una muestra de lotes de semilla de la zafra de origen 2012 que se sembraron en el 2013, se le hizo el análisis, que es un tipo de test molecular de presencia y cuantificación del ADN del hongo, y lo que vimos en esa muestra es que solo un cuarto de la semilla que teníamos sembrada era aceptable con niveles aceptables de ramularia, o sea, bajos niveles. Ustedes se preguntarán, bueno, pero la zafra pasada no fue una zafra muy marcada por la ramularia, estuvo presente en algunos casos, nosotros la pudimos detectar tempranamente y después se desarrolló en algunos cultivos en una forma muy tardía, pero no fue una zafra como la del 2012. Y básicamente la explicación no está por el inóculo, sino por el lado de las condiciones ambientales. Nos faltaron esos
estreses de excesos hídricos en el entorno de la encañazón. Y la enfermedad no prosperó mayormente en la zafra 2013. Bueno, mencionaba que hay moléculas en estudio que tienen posibilidades de ser registradas para el control, pero aún no están disponibles a nivel del mercado, están en etapa experimental. Y bueno, la recomendación de no usar lotes de semilla provenientes de chacras con infección, que quizás este año se pueda manejar de mejor forma de lo que fue la zafra previa. Otro aspecto es que los cultivares difieren en la susceptibilidad ramularia, pero no hay ninguno que tengamos con alta resistencia, hay algunos un poco mejores y unos un poco peor. Y el manejo de esta enfermedad en nuestras condiciones hoy por hoy y para la zafra 2014 pasa principalmente por lo que es el manejo del fungicida en los momentos adecuados de control. Esta información ya la presenté muchas veces, por eso voy a ir rápidamente. Quizás la tengan aún presente. Se estudiaron en el 2012 3 momentos de aplicación, cuando se estaba emitiendo hoja bandera, fin de elongación, primeras aristas visibles, porque es el momento en que en otros países que tienen problemas de ramularia es el momento que recomiendan aplicar, y espigas son como un momento tardío. Y estudiamos 2 tipos de fungicidas, uno con carboxamida y una mezcla comercial de triazol más estrovirulina. Determinamos o concluimos ya para el manejo de la enfermedad en la zafra 2013 que dobles aplicaciones, acá ustedes tienen lo que fue la severidad de ramularia en el tiempo, en el ciclo del cultivo, y cuando se realizaron las 3 aplicaciones. Con el rojo es el testigo sin fungicida, y también se realizaron triples momentos, en los 3 momentos que no aparecen acá. Pero lo que sí concluimos fue que, bueno, que haciendo un manejo de 2 momentos de aplicación, el de elongación y sobre todo el de aparición de aristas, eran 2 momentos adecuados para el control eficiente de la enfermedad. Y eso se correspondía también con mejores rendimientos y rendimientos de primera más segunda. Corroboramos que realmente el producto con carboxamida era de mejor eficiencia. Ahora, en el 2013, en una situación no de mucha severidad de ramularia, pero sí con niveles adecuados, que llegaron hasta el entorno del 40 a 50% en el testigo, agregamos un ensayo en donde no solo veíamos momentos, sino que quisimos ver cómo era la eficiencia de control de otros productos que estaban recomendados para esta enfermedad y que no están registrados para nuestro país para esta enfermedad. Y era la inclusión del clorotalonil como un producto más barato para el manejo de la enfermedad. Y acá lo que ustedes tienen es un experimento donde tuvimos 2 momentos de aplicación en elongación, 2 a 4 nudos, y en emisión de aristas, cuando las aristas se están asomando. Acá tenemos el testigo sin fungicida, acá tenemos el área debajo de la curva de progreso de la ramularia como un indicativo de lo que fue el progreso de la enfermedad en el testigo. Y cómo era la performance de solo aplicar clorotalonil. No es recomendado, o sea, no lo recomendamos como un producto para ser aplicado solo. Ustedes ven que cuando se aplica con las mezclas de triazoles más estrovirulinas, logramos eficiencias mejores relativamente, y mejores rendimientos de primera más segunda y de rendimientos también. También hicimos las combinaciones de lo que son las mezclas con carboxamidas, que son las mezclas que figuran con verde acá, distintas combinaciones y combinaciones de clorotalonil con las mezclas en el primer momento y luego la carboxamida, y viceversa, como es este segundo tratamiento. Y concluimos que en realidad no vimos mayores diferencias
en aplicar una u otra en las condiciones de la epidemia que tuvimos acá en este ensayo, que no fueron las extremas que sufrimos en el 2012. Entonces, un poco para resumir, los momentos de aplicación de fungicidas para ramularia debieran estar en el entorno de elongación, principalmente en lo que es etapa de 32 a 34, y la segunda aplicación en aparición de aristas, sobre todo cuando tenemos condiciones de exceso hídrico y muchas horas o días de mojado en las hojas basales, y condiciones de estrés luego cuando estamos en la emisión de las aristas. Fungicidas registrados para ramularia son por ahora estos dos productos. Hay un tercer producto de Bayer que está en vías de registro, y además hay que considerar las mezclas con clorotalonil, porque la ventaja de este producto es que tiene una acción multisitio y de alguna forma estamos como cubriendo, tratar de no tener resistencia a lo que son las carboxamidas, porque se ha visto que ramularia ha generado resistencia a lo que son las estrovirulinas en Europa. Bueno, pasando a lo que es la fusariosis de espiga, hasta el 2012 teníamos un paquete de recomendaciones que abarcaba, en lo posible, o el tratamiento más eficiente, hacer 2 aplicaciones, una a principio de floración y otra a fin de floración, con un óptimo momento, si teníamos que elegir uno, que era inicios de floración, con 2 grupos de productos, que es metconazol y tebuconazol. Y en lo posible con un tipo de picos que logre un buen mojado de la espiga. Ya a partir de la zafra pasada, con datos que tuvimos del 2012, pudimos evidenciar que también hay otro producto, que es el Swim Plus, que es el principio activo de caramba, el metconazol, más el epoxiconazol, que también tenía un cierto control de fusarium, como con mayor eficiencia para el control de fusariosis de espiga, tanto a nivel de cultivo, en el grano cosechado, y menores niveles de toxinas. Siempre las dobles aplicaciones, por un hecho de cubrir espigas en la variabilidad de la chacra, en los momentos más susceptibles para la infección, tuvieron mejor control. Pero siempre seleccionando, si tuviéramos que seleccionar solo un momento, al de inicio de floración. Eso también lo vimos con un efecto muy marcado en lo que fue el rendimiento y en lo que fue el peso hectolítrico en la zafra 2012. Ya en el 2013 incluimos también en los ensayos otro tipo de productos que ya veíamos, sobre todo para ver lo que es el efecto de las estrovirulinas en el contenido de DON. Nosotros estamos recomendando, y no somos los únicos, en el mundo se recomienda para el control de fusariosis de espiga solo los triazoles o mezclas de triazoles, pero no las estrovirulinas. Y esto tiene un sentido. Nosotros lo hemos registrado ya desde las zafras 2001-2002, que algunas mezclas, como en su época fue el ópera, que se usaba en trigo, en donde veíamos que si bien había un control de la enfermedad, el contenido de toxina muchas veces se asimilaba al del testigo sin fungicida. Las estrovirulinas tienen un efecto en el hongo que puede llegar a disparar o a estresar al hongo para la producción de toxinas. Y un poco de alguna forma lo pudimos evidenciar en este ensayo, en donde tenemos al metconazol como testigo de largo plazo que siempre utilizamos, a la mezcla de los 2 triazoles nueva, el Swim Plus, y 2 mezclas en donde estaba presente la estrovirulina, uno con carboxamida y otro en donde estaba presente el procloraz. Y lo que vemos es que también en estos casos el contenido de toxinas muchas veces similar a lo que fue el contenido del testigo. Ya con dobles aplicaciones los niveles de toxina bajan, y en algunos casos, como es en los 2 triazoles o grupos de triazoles, los niveles de toxina pueden llegar a ser aceptables. Recordemos que en grano, en promedio, lo que se acepta son 2 partes por millón para rendir 1 parte por millón de DON en la harina, que es lo que está regulado.
Otro aspecto importante a remarcar es la interacción entre las medidas de manejo. Esto es, sumar lo que es la resistencia del cultivar al manejo correcto del fungicida. Y un poco se evidencia en estas dos gráficas que vamos a ver. Acá tenemos índice de fusariosis de espiga, que indica en grandes rasgos lo que fue la severidad a nivel del cultivo, para 3 cultivares, uno susceptible, Don Alberto, una línea que tuvimos de tenor intermedio para fusariosis de espiga, y un cultivar como Génesis 2375 de buen comportamiento fusario. Y vemos que hay una diferencia marcada por la genética, pero también que la respuesta es diferencial con el manejo del fungicida. Y en azul tienen ustedes lo que son los porcentajes de granos con fusarium a cosecha. Y lo mismo se presenta para el rendimiento en grano, en donde vemos un efecto marcado del cultivar y un efecto marcado del fungicida, y que siempre los mejores rendimientos se obtienen con las dobles aplicaciones en los dos casos, y sobre todo en el caso del cultivar con resistencia, una sola aplicación fue suficiente. Resumen para fusariosis de espiga, entonces, para el manejo de esta enfermedad, tenemos que tener presente que la aplicación de fungicidas no siempre nos está asegurando niveles bajos de DON. Recordemos qué es lo que nos pasa con la aplicación de mezclas de triazoles más estrobirulinas en el entorno de la floración, que muchas veces está dirigida a roya, y sabemos que son productos que son de buen control de roya, pero tenemos que ahora que tenemos un espectro un poco más amplio de fungicidas, considerarlos también a triazoles. El efecto aditivo de lo que es la resistencia del cultivar más del fungicida, y que en el manejo siempre de los fungicidas tenemos que tener una base de preventivo en base a los pronósticos. Hoy Sebastián mostraba el pronóstico que utilizamos en INIA, el DONCAST, que muchas veces nos está guiando. Los triazoles o sus combinaciones son los mejores productos, y tratar de no hacer aplicaciones con estrobirulinas. Y por último pasamos al grupo de las bacterias. En el país, en trigo, tenemos básicamente dos enfermedades a bacterias que nos están afectando. Una es el tizón bacteriano, que aparece tempranamente con condiciones frescas en las primeras etapas de desarrollo, principalmente de los cultivos, y la estría bacteriana ya cuando las temperaturas son un poco más altas. Las condiciones para desarrollo en Santomonas, esto tendría que estar acá, se corrió. Santomonas es clima templado, temperaturas bastante más altas, alta humedad relativa y mojado de la superficie foliar, mientras que en Pseudomonas, sobre todo temperaturas frescas, muy asociadas al efecto de heladas o de heladas con la aplicación de algunos herbicidas que nos provocan daño sobre la superficie foliar, y temperaturas más frescas y siempre humedad. Santomonas puede causar estría bacteriana a nivel de hoja, y lo que se llama la enfermedad en espigas Black Chaff, que es muy similar a melanosis producida por un estrés abiótico, que se evidencia sobre todo en el pedúnculo y en la base de la espiga y en las glumas. Es una enfermedad en donde hay poca información a nivel mundial en cuanto a pérdidas. Las más notorias que se encontraron fue pérdidas de 40%. No hay una clara relación entre los niveles de infección en semilla, no es un indicativo en relación a lo que ocurre luego en el cultivo, y sí es importante la relevancia de otras especies vegetales que también comparten esta enfermedad. Los rastrojos tienen importancia relativa. Se ha evidenciado que que cuando se empieza a descomponer el rastrojo ya no hay efecto de inóculo de bacteria en el rastrojo en descomposición. Las medidas de control básicas es descartar semilla con alta infección. Esa es la número 1. Hay algunas formas de desinfectar semilla, pero que no son
nada prácticas y por lo tanto generalmente no se utilizan. Y sí hay diferencias en cuanto a lo que es resistencia genética, en cuanto al comportamiento de los cultivares. Y nosotros lo que hemos hecho en las últimas 3 zafras es tratar de tener una caracterización no solo para todas las enfermedades a hongos, sino también en cuanto a bacteriosis, principalmente a Xanthomonas, que es la que presento acá. Ven ustedes que sí hay una variabilidad bastante importante, desde algunos con buen comportamiento a otros con un poco peor comportamiento. Y un efecto marcado que sí hemos determinado en los años es que muchas veces la aplicación de fungicidas lo que hace es favorecer a las enfermedades a bacterias. Y para Stria bacteriana está muy cuantificado, y acá es un ejemplo que mostramos, cómo es en 4 cultivares con comportamiento sanitario diferente en cuanto a enfermedades a hongos, algunos susceptibles a enfermedades a hongos y otro con buen comportamiento, como la línea 2354, y cuál es el efecto de aplicar fungicida. Y vemos que en el caso de aplicar fungicida, sobre todo en el de buen comportamiento, la enfermedad a bacterias se dispara. Es un poco lo que vemos acá. Con fungicida, un material sano de enfermedades a hongo tiene más bacteriosis que cuando no se le aplica fungicida, mientras que en uno que tiene problemáticas a enfermedades a hongos, obviamente que no hay mucha diferencia, porque en realidad lo que estamos controlando son los hongos y hay presencia también de bacterias. Y eso también se traduce en cuanto a la respuesta en el rendimiento. Generalmente hay respuesta de la aplicación de fungicidas en los que tienen problemas a hongos, y no así, no hay respuesta cuando se aplica fungicida en un material sano. Y por último, el tizón bacteriano, sí que es muy rápido porque hay menor información todavía que para la Stria bacteriana. Es un patógeno débil y oportunista, en donde siempre encuentra vías de entrada por el daño de heladas, como les decía, o por el daño de la aplicación de algún herbicida asociado con el daño con heladas. La importancia económica en realidad no está muy dilucidada, no hay una cuantificación de pérdidas de rendimiento para esta enfermedad en el mundo, solo se habla de que reduce la altura, se ha cuantificado que reduce la altura de las plantas o que reduce la producción de biomasa o el número de granos, pero números no tenemos. Las medidas de manejo también pasan por descartar la semilla contaminada. Hay diferencias en resistencia genética, pero hay casi muy pocas fuentes de resistencia y nadie mejora por esta enfermedad. Y el control químico, el año pasado hicimos un estudio de efectividad del oxicloruro de cobre, pero no vimos un efecto significativo en cuanto a la aplicación del oxicloruro de cobre en el efecto del tizón bacteriano. Entonces, resumen, para las 2 enfermedades a bacterias en trigo hay escasa información para su manejo. Las medidas de manejo tienen eficiencia parcial y hay que tener en cuenta que el diagnóstico erróneo de las enfermedades presentes en un cultivo puede llevar a decisiones equivocadas. Si pensamos que es una enfermedad a hongos, podríamos estar aplicando fungicidas y en realidad estamos exacerbando el problema de las bacteriosis. Y para terminar un poco, en esta zafra vamos a tener también otro desafío, que es el Mundial en Brasil. Entonces quise un poco en la jerga futbolística el mensaje para llevarse. En general hablamos que los talentos ganan jugadas, ¿tá? El talento que puede tener un cultivar o el talento que puede tener hacer una buena rotación de cultivos, ganamos algunas jugadas. Pero el trabajo en equipo, que es el manejo integrado de todos, lo que nos hace es ganar campeonatos, y esperemos que tengamos un buen campeonato mundial 2014, pero además un buen campeonato de rendimiento, calidad e inocuidad para el trigo y para la cebada en esta zafra. Por acá dejo. Muchas gracias.